Qué bendición, hermanos. Gracias, jóvenes. Gracias, hermanos, por la música. El cielo anhela nuestro canto, ¿verdad? Dicen que uno de los programas más importantes de una iglesia después de la predicación de la palabra de Dios es la música. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Segunda de Reyes, hermano. Voy a ser breve, yo sé que tienen hambre. Tenemos Segunda de Reyes, capítulo 5. Y vamos a hacer enfatizar, hermanos, algo muy importante. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Es mi oración, hermanos, que en esta tarde Dios llame obreros. Dice la Biblia que a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Como les he repetido, cada iglesia debería de producir sus propios misioneros. Cada iglesia debería de producir sus propios misioneros. Y vamos a orar, hermano Hernández, ¿por qué no ora, por favor? Amén, gracias, hermano. En esta historia, hermanos, es una historia fascinante, una de mis historias que cada vez que la leo me cautiva, cómo Dios nos relata, ¿verdad?, a través de su palabra y nos enseña verdades increíbles. Aquí tenemos a una muchacha, dice ahí, una muchacha cautiva en Siria, lejos de su familia, sirviendo en casa de Naamán. Ella estaba en tierra ajena, sin poder hacer mucho por ella misma. Y estaba en una condición muy difícil, era una esclava, la habían llevado cautiva allá a Siria. Pero ¿sabe qué? Ella está dispuesta a seguir confiando en su Dios. Aquí tenemos a una verdadera cristiana. Dice, ¿por qué? Ahorita vamos a ver la historia. Esta muchacha que sigue confiando en Dios es una muchacha que está dando testimonio de que todavía hay un Dios en el cielo. Está dando testimonio del Dios en el que había creído, del Dios de sus padres. Está dando testimonio de ese Dios todopoderoso. Ella se está dejando usar por Dios para que el mensaje de salvación sea predicado a Naamán. Oh, hermanos, la obra misionera es algo grande. Gente necesita ser salva. El evangelio necesita seguir siendo predicado. Gente necesita escuchar el mensaje, porque no hay otro mensaje más grande que el mensaje del evangelio. Por eso Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nadie puede decir que no hay un Dios. La Biblia dice en Romanos 1:19 y 20, dice, su eterno poder y deidad se hace claramente visible por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Nadie puede decir que no hay un Dios. La Biblia dice en Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo la gente se atreve a decir que no hay un Dios cuando los cielos declaran su gloria? Cuando vemos, hermanos, ese cielo precioso estrellado, cuando vemos esas montañas imponentes, cuando vemos toda la creación de Dios, aún así la gente se atreve a decir que Dios no existe. Pero esta muchacha está dando testimonio de que hay un Dios. Dice allí en el versículo 3, Segunda Reyes, capítulo 5, versículo 3. Naamán, hermanos, era un hombre poderoso allí en Siria,
era general del ejército del rey de Siria, y dice la Biblia que estaba leproso. La lepra en el Antiguo Testamento era un sinónimo de pecado. Y esta muchacha escuchó, ¿verdad? Yo creo, me supongo que veía que su patrona estaba afligida, ¿verdad? Su patrón, el general Naamán. Y dice ella en el versículo 3, esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Él lo sanaría de su lepra. Imagínense, ella no estaba amargada. A pesar de que estaba cautiva en la tierra de Siria, ella está dispuesta a seguir dando el mensaje de salvación, porque ella le está diciendo: allá hay un profeta, allá hay alguien que le puede sanar. Obviamente está hablando, está relacionado, va, con lo que ella creía, con el Dios verdadero. ¿No? Muchas veces nosotros, hermanos, aún conociendo la verdad, por tener una mala actitud no queremos compartir el evangelio. A veces ni siquiera queremos dar un tratado. Pero ella estaba dando testimonio. Aquí tenemos a esta verdadera cristiana. Abán y el Farfarrio de Damasco no son mejores que las aguas de Israel. Ella estaba diciéndole allá, y vemos la actitud de Naamán, hermanos, cómo reacciona. Más adelante, usted me supongo que ha leído esta historia, ahorita lo voy a mencionar. Dios había permitido que esta muchacha fuera llevada a Siria con un propósito. Había un propósito por el cual había sido ella llevado cautivo. Por eso, hermanos, hay muchas cosas, muchas circunstancias que a veces no entendemos en nuestra vida, pero tenemos que darle gracias a Dios. Dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Salmos 38:4 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios va a cumplir el propósito en nosotros. De una u otra manera Dios lo va a cumplir. Y Dios había permitido que esta muchacha fuera llevada a Siria con un propósito. Dios ha puesto a esta iglesia con un propósito. Dios lo ha puesto a usted en esta iglesia con un propósito. Dios un día nos salvó a nosotros con un propósito. Y el propósito más grande que puede haber, hermanos, es que Dios nos use para llevar el evangelio de una u otra manera, que nosotros podamos apoyar la obra misionera, que nosotros estemos dispuestos a ir a llevar el mensaje del evangelio, el mensaje más poderoso. Dios quiere usar y está usando esta iglesia para que el mensaje del evangelio sea predicado a todo el mundo. Dios quiere seguir usándole a usted para que usted invierta, apoye, y no simplemente de dinero se trata, sino su propia vida, su propio tiempo. Porque a veces pensamos, hermanos, que nada más podemos dar. No, sabe que lo más precioso que podemos dar nosotros es nosotros mismos al servicio del Señor. Tal vez usted dice: yo tengo poco, no puedo dar mucho, pero Dios usa lo poco para hacer mucho. Está usando a esta muchacha, imagínese, indefensa, lejos de su familia, viviendo ahí con un general del ejército de Siria, cautiva, sin poder hacer mucho, sin poder decidir mucho por ella misma, porque era una esclava. Pero dice la Biblia en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Dios usa lo poco para hacer cosas grandes. Dios usa lo poco, hermanos, para traer honra y gloria a su nombre, para que el evangelio sea predicado. Dejemos de pensar que tenemos que hacer una iglesia grande, una iglesia de gringos, de güeros, para hacer mucho. ¿Sabe que tenemos que cambiar esa mentalidad? A veces tenemos una mentalidad, hermanos, perdón de la palabra, no se ofenda, pero tenemos una mentalidad mediocre. Tenemos el mismo Dios. Tenemos el mismo Dios, el Dios Todopoderoso. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a Sudamérica, yo empecé a comentar a mis amigos: quiero ir a Brasil. Y se burlaban de mí: tú vas a ir a Brasil, estás loco. Y yo me acuerdo que me compré una bandera de Brasil, la puse en mi oficina, y me compré un balón que tiene la bandera de Brasil, balón de fútbol. Y un día fue mi hermano y dijo: oye, ¿por qué tienes ese balón? ¿Tú ni juegas fútbol? Le dije: es que quiero ir a Brasil. Y cada vez que veía eso de Brasil, yo pensaba que quería ir a Brasil.
Y uno de los hermanos, que es uno de los ricachones de ahí de Texas, de una iglesia, se burló. Tú no vas a ir ahora, ¿qué vas a ir? Le dije, ay, triste hermanito. No has salido tú de Texas y ¿qué tienes para ir? Y yo recuerdo, hermanos, que el día que yo estaba por despegar de ahí del aeropuerto de George Bush de Houston a Brasil, le mandé un texto, le dije, mira, voy rumbo a San Pablo. ¿Quién dijo que no se puede? Hasta la fecha él no creo que no ha salido de Texas. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Amén. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Mire, el Dios de los güeros, el Dios de los europeos, el Dios de los centroamericanos, el Dios de los ecuatorianos, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Dios no ha cambiado. Dice la Biblia en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia todavía dice ahí que Dios es un Dios que todo lo puede, porque nada es imposible para Dios. Dejemos de pensar que tenemos que tener mucho. Dejemos de pensar que tenemos que estar muy educados para poder servir a Dios, para poder rendir nuestras vidas, para poder ir a enseñar la palabra de Dios. Dios usa lo poco para hacer mucho. Mire, yo recuerdo el día que yo me rendí a predicar, yo estaba luchando, hermanos. Cuando yo me convertí, yo estaba trabajando en un puerto allá en México como un ingeniero. Daba clases en una universidad, estudiaba inglés, tenía una vida muy ocupada. Algo comí que me mandó al hospital, estuve muy grave por 6 meses. Cuando me llevan el evangelio a mi casa, soy salvo, acepto a Cristo, y desde entonces yo empecé a sentir esa lucha de predicar, y yo hacía sermones en mi mente. Yo no quería pensar, yo no quiero ser predicador. Yo le dije a mi pastor, yo tengo el mismo pastor, yo les dije Dionisio Gómez por 30 años, el pastor Alanis ha estado en mi iglesia. Le dije, pastor, yo voy a diezmar y esto y a apoyar. Y él siempre me decía, Luis Alberto, no puedes ver en 2 direcciones. Nunca me dijo, sé un predicador, no, yo sabía que él oraba por mí. Y yo recuerdo una vez que, leyendo mi Biblia, que dice la Biblia, porque toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y a veces uno piensa, hermanos, que tiene que ser muy educado para ir a predicar la palabra. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo a veces no quería ir a las conferencias. Todavía vivía el doctor Yahaus. Yo recuerdo que un día dije, yo no voy, mi pastor dijo, vamos a la Ciudad de México a una conferencia. Dijo, no, vaya usted. Y él cuando iba, una vez me dijo, te puedes quedar a predicar, y a mí me dio coraje. Dije yo, si él es el pastor, ¿por qué me pone a mí a que yo predique? Me enojé, pero como quiera no dije nada. Me quedé a predicar. Y yo recuerdo, hermanos, que cuando Dios me llamó, la persona que Dios usó para que yo dijera al Señor, está bien, Señor, voy a predicar, era un hermano que ni sabía leer cuando fue al instituto. Con la personalidad, con todo respeto, que usted como ese hermano es predicador. Sí, porque no tenía ninguna personalidad, no sabía leer, no leía bien la Biblia, y predicó un poderoso mensaje, hermanos, que yo dije, aquí, Señor, envíame a mí. Dios no usa personalidades, Dios no usa talentos, Dios no usa educación, Dios usa su palabra. Y yo recuerdo ese 21 de marzo de 1999, estaba yo temblando, yo sabía lo que estaba decidiendo. Dijo mi pastor, ¿estás seguro, Luis Alberto? Le dije, sí, pastor, ya no le hallaba ya sentido, hermanos, a las cosas. Sí, les dije que quería ser presidente de México. Yo dije, si llegara a ser presidente y que, ¿de qué sirve? No se va a llevar uno nada. Así sea el rey de Inglaterra, sea ya, dijo David Livingstone, prefiero estar en el corazón del África que en el trono de Inglaterra, pero estar en la voluntad de Dios. No hay cosa más grande que estar en la voluntad de Dios. Oh, cuántas veces Dios nos ha estado llamando, cuántas veces Dios ha estado llamando una y otra vez. Ven y sírveme, quiero usar tu vida, y los hemos estado rehusando porque estamos enamorados, hermanos, de las cosas de este mundo. La Biblia dice claramente que todo lo que se ve
es pasajero, que las cosas que no se ven son realmente las cosas eternas. Hay que invertir nuestra vida en lo eterno. No hay que esperar a tener mucho. Mucha gente dice, no, pues hasta que tenga esto, esto y el otro, me voy a ir. No, hermanos, es cuando Dios nos llama. Nunca vamos a tener lo suficiente. Nunca vamos a tener lo suficiente. Y realmente vivir una vida de fe es vivir una vida de obediencia. Dios bendice obediencia. A veces queremos, no, hasta que tenga esto, el otro, me voy. No, hay que irnos cuando Dios nos llama. Yo le puedo decir, hermano, no hay cosa más grande que hacer la voluntad de Dios. Cuando uno hace la voluntad de Dios, Dios bendice. Imagínese el hermano Alanis, yo no sabía que le gustaba ya la comida ecuatoriana. Yo siempre le decía, hermano Alanis, voy a ir, pero no me vayas a dar cuy. La primera vez dije, ¿seguro que no es cuy? Ya con todo respeto, el cuy, hermanos, busque ahí en el Google cómo se ve el cuy. Digo, no, hermano, yo te lo voy a dar arroz, pero cocido con el caldito del cuy. Dejemos de pensar, hermanos, que tenemos que tener una gran cuenta bancaria para dar a misiones. Vaya ahí a 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Dice el hermano Alanis que a él le gusta ya el triguillo, ¿cómo? Plátano con huevo, imagínense. Plátano con huevo. 1 Corintios 1, 26. ¿No hay aquí hermanos de Ecuador? ¿Hondureños? Puro mexicano, ¿verdad? Casi somos mexicanos. Yo he comido el mofongo y el trifongo allá en Puerto Rico, hermano de Puerto Rico, ¿no vino? Allá comí el arroz con gandules, no hombre, qué sabroso. A veces me gusta ir ahí a comer mofongo, trifongo y cochifrito y... Pero hermano, como México no hay dos. No, hermano, mire, aunque no quiero, hermano, yo vivo ahí en un barrio, allí en Brooklyn, ahí hay puro restaurante de Santo Domingo y siempre le digo, oiga, ¿quiénes son los dueños del arroz con gandules? ¿Los dominicanos o puertorriqueños? Y dijo, no, nosotros los dominicanos. Y les pregunto a los puertorriqueños y dicen que ellos. Entonces, el mejor arroz con gandules que he comido, lo comí el día de ayer. Gracias, hermano. 1 Corintios capítulo 26, versículo 28. Fíjese lo que dice ahí la palabra de Dios. Capítulo 1, perdón, versículo 26. Dice ahí, versículo 28 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar, ¿qué? A lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Oh, hermanos, por la gracia de Dios, Dios nos ha escogido. Nadie somos dignos de servir al Señor. Dios, por su gracia y su misericordia, Dios nos ha llamado a servirle, y Dios quiere que usted le sirva. Joven, lo más grande y sublime es servir a Dios. Dice la Biblia allá en Daniel 12:3, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñen la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Oh, es un honor predicar el evangelio, es un honor enseñar la justicia a la multitud. Eso es lo que vale la pena. Aquí vemos a esta muchacha, cómo Dios usó a esta muchacha de una manera increíble. La simple actitud de ella, su fe y conocimiento de Dios movieron todo un reino. Ella era una buena cristiana. Ella no se había olvidado de Dios. Vemos ahí en Primera de Reyes capítulo 5, fíjese bien lo que dice Primera de Reyes capítulo 5, cómo Dios la usó de una manera especial a ella. Ahí en Primera de Reyes capítulo 5, nuestra historia que estamos viendo, dice ahí en el versículo 4 y 6.
Segunda de Reyes, capítulo 5. Estamos viendo si están poniendo atención, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 4 y 6, dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó pues cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes ¿de qué? De su lepra. Imagínense, hermanos, la influencia de esta muchacha. Hizo que este general, ¿verdad?, que era un fufurufo, ¿verdad?, un hombre poderoso. Yo creo que ya había gastado en médicos, ya había visto esto y el otro, pero escuchó el consejo de su esclava, ¿verdad? Dice ahí: luego que el rey de Israel, en el versículo 7, leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerar ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Oh, hermanos, no importa dónde estemos, Dios nos quiere usar para testificar a pobres, a ricos, a reyes y a plebeyos. Dios nos quiere usar, y Dios está usando a esta muchacha para que este Naamán fuera ante el profeta y se le diera el mensaje de salvación. Dios nos quiere usar. Pero por eso cuando usted invierte en la obra misionera, su iglesia está ayudando a otros a que vayan a lugares para que se predique el evangelio y gente sea salva y vidas sean cambiadas. Vemos aquí, hermanos, que a Naamán va y ve al profeta. Eliseo escucha la historia y dice ahí en el versículo 8: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y lo dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás ¿qué? Limpio. Oiga, y este Naamán se enojó. Él pensaba que iba a salir Eliseo y le iban a poner la alfombra roja. Le iban a hacer honores, ¿verdad? Cuando va un presidente de otro país, ponen esa alfombra roja ahí en la escalera, ¿verdad?, para que se baje y le hacen todos los honores. Pero Eliseo no, él mandó a su criado a decirle. Y dice ahí en el versículo 10: entonces Eliseo le envió un mensajero y diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Oh, hermanos, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Muchas veces nosotros queremos que se haga a nuestra manera, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Cuando nos disponemos a ser usados por Dios, aunque tengamos poco, aunque seamos débiles, observe lo que Dios puede hacer. Dios siempre va a intervenir. Dice ahí en el versículo 12:
Naamán dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Cuanto más diciendo: lávate y serás limpio, lávate y serás limpio, lávate y serás limpio. Él entonces dice ahí la Biblia que se descendió y se zambulló 7 veces ahí en el Jordán. Dice ahí que él fue y ¿cómo se dice? Dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a ¿qué? A la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y se imagina, hermanos, la influencia de esta muchacha que estaba de esclava allá en Siria, bajo las órdenes de la esposa de Naamán. Esta muchacha fue usada por Dios, y Dios siempre va a intervenir a través de sus siervos. Dios usó a Eliseo, hermanos, y no es a nuestra manera, esa es la manera de Dios. Decía Naamán: Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. El mensaje se le predicó a Naamán. Él obedeció y él creyó. Ve y lávate, ve y lávate. Y aunque se enojó, hermanos, obedeció y creyó. ¿Y qué pasó? Fue sano de su lepra. Dios bendice obediencia. Dios bendice obediencia. Sus pecados fueron perdonados. Dice la Biblia en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendice obediencia. Dios bendice obediencia. Dios usa lo poco para hacer mucho. ¿Quién iba a decir que por causa de esta muchacha Naamán sería sano de su lepra? Una muchachita esclava, una muchachita, hermanos, lejos de su casa, una muchachita que había guardado el gozo del Señor en su corazón. Increíble. Dios la usó para que Naamán fuera sano de su lepra. Usted dice: hermano, yo no tengo mucho, ¿qué tanto puedo dar a la obra misionera? Yo no estoy muy educado, yo ni sé leer. Hermanos, Dios usa lo poco para hacer mucho. Dios ha estado llamando por años a cada uno de nosotros a servirle. Familias, jóvenes, cristianos nuevos, cristianos ya de años. Dios quiere usarlos. La Biblia dice: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. No hay cosa más grande, hermanos, que servir al Señor. Usted a lo mejor se sentirá honrado trabajar en la Casa Blanca. Pues ¿sabe qué? Esto es mejor. Porque, como decimos en México, servimos al mero mero, al Rey de Reyes. Oh, que los misioneros, sí, hay problemas, hay aflicciones, hay situaciones, pero la Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34:19. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Cuando uno pasa situaciones, yo voy y leo, yo me lo sé de memoria ese versículo, pero yo voy y lo leo a propósito. Dios no nos prometió que íbamos a estar completamente en paz, no, Él prometió estar con nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Oh, hermanos, Dios usa lo poco para hacer mucho. Esta iglesia bautista de Madison, Dios la puede y la quiere seguir usando. Ustedes tal vez dicen: tengo poco, pero Dios les puede usar para hacer mucho. Lo más grande y sublime después de que la gente sea salvo es que otros pueblos, hermanos, ser usados para que otros pueblos, otras lenguas, escuchen el mensaje
de salvación. Fíjese bien lo que dice ahí en el versículo 15, Segunda de Reyes 5:15. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, el Dios verdadero, el Dios poderoso. Te ruego que recibas presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, ¿pero qué? Pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Y fíjese, esto es lo que me gusta, qué increíble, hermanos. Fíjese nada más, por eso es bien importante la actitud de cada uno de nosotros. Alguien dijo: podemos cambiar el mundo si cambiamos nuestra actitud. Si esta muchacha hubiera estado amargada y enojada, no tanto hubiera estado enojada y amargada contra Naamán, sino contra Dios mismo. Hubiera estado renegando: ¿por qué, Señor, permitiste que yo viniera acá? Pero fíjese el efecto que tuvo la actitud de esta muchacha. Tanto así fue un efecto importante que ahora Naamán, después de ser salvo de su lepra, ahora dijo ahí en el versículo 17, dice ahí, porque en el versículo 2 de Reyes 5:17, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová, sino a Jehová. Oh, hermanos, ahora este hombre poderoso te podía tener influencia para que mucha gente viniera al conocimiento de la verdad. Ahora dijo: ahora voy a rendir ofrendas solamente a Jehová. En esto perdone a Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Se convirtió, hermanos, Naamán fue salvo, porque hubo una muchachita que estuvo dispuesta a dejarse usar por Dios y a dar testimonio que Dios era un Dios verdadero. Dice la Biblia en 2 Timoteo 2:5, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El Dios en el que hemos creído, hermanos, es un Dios poderoso. No estamos aquí nada más para un club social. Estamos aquí porque hemos creído en un Dios verdadero. En septiembre yo cumplo 30 años de vida cristiana. Amén. Hermanos, y parece que fue ayer. Le doy tantas gracias a Dios por mi vida cristiana. Tal vez no soy el cristiano que debiera ser, hermano, pero una cosa sí le digo, como dijo el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Yo he creído en ese Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas. Ese Dios que me ha prometido vida eterna. El Dios que me ha prometido que un día voy a caminar por las calles de oro, que un día voy a pasar por las puertas de perla. Un Dios que ha prometido que nada me faltará, que siempre estará con nosotros. Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Dios, hermanos, que nos consuela, el Dios que nos da su gracia, el Dios el que nos ayuda a seguir adelante, el Dios que todo provee. Yo he creído en ese Dios, el Dios que nos hace descansar como bebés. ¿No se maravilla usted, hermanos, de ese Dios en el que hemos creído? El Dios el que no nos falla, el Dios en el que podemos confiar porque Él es un Dios fiel. Y cuando tenemos luchas, cuando tenemos pruebas, podemos clamar a ese tremendo versículo que dice en Hebreos 4:15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro.
Ese Dios es poderoso. Podemos tener la confianza de ir a Él, de buscarla a Él. Dice la Biblia, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para cuando fuere tiempo, Él los exalte. Pablo por eso decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios nos quiere usar. Esta tarde Dios ha estado llamando a alguien, no rehúse a ese llamado. Le ruego, responda a ese llamado, joven, familias, hermanos, responda a ese llamado. Dios usa lo poco para hacer cosas grandes. Dios quiere seguir usando a esta iglesia. ¿Por qué no decide ser usado por Dios para que el evangelio sea llevado hasta lo último de la tierra? Dijo Naamán, ¿Abana y Farfar no son mejores que todas las aguas de Israel? No. Dios usa lo poco, Dios usa lo débil, lo insignificante para hacer algo grande. Dice la Biblia en Mateo 9:37, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Dios quiere seguir usando, hermanos, a cada una de estas familias. Yo me admiro del testimonio de los hermanos Puente. Yo no sabía, supe mucho después que el pastor Alberto hablaba alemán, que había sido creado en Alemania. Dije, madre mía, ¿usted habla alemán? Y usted lo ve bien sencillo el pastor. Uno de los viajes que yo he hecho a España, me presentó una de sus hermanas y a su cuñado que es italiano, y la hermana habla habla español también, pero vive en Alemania, y a ver, yo quiero escucharlos hablar alemán. Ya usted ve el pastor, ¿verdad?, cómo trabajaba en el ejército y tantas cosas que ellos pudieran ser. Aquí vivían una vida muy cómoda, se puede decir, yo creo que todos vivimos una vida cómoda aquí en Estados Unidos, ¿cierto o no? Usted va a comprarse un carro como ir a comprar pan francés o tortillas, aunque le debamos, ¿verdad?, pero podemos ir a traer un carro. A otros países y le piden tanto de enganche, y aquí, hermanos, aquí hay tanta facilidad. Usted va a esos países allá, la vida es cara. Las casas no son tan grandes como las que tenemos acá. Aquí hay abundancia todavía en América. Mire qué tremendo testimonio, cómo Dios los trajo de España acá y luego los volvió a llevar allá. Se necesitan obreros. Cuando logramos entender, hermanos, la urgencia de llevar el evangelio, cuando dejamos de poner nuestra mirada en las cosas terrenales y empezamos a poner nosotros nuestra mirada en las cosas eternas, Dios nos puede usar de una manera especial. Aunque usted se sienta débil, siéntase fuerte en el Señor. Joven, señorita, ¿por qué no se rinde en esta tarde a decir, Señor, envíame a mí? El trabajo más grande es la obra de Dios. El trabajo más grande que podamos hacer en este mundo es llevar el evangelio. El apóstol Pablo dijo allá en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en vosotros. La obra de Dios es algo grande. Pablo, el Señor se le apareció y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios llamó a Isaías, Dios llamó a Jeremías, Dios llamó a Daniel, y en esta mañana Dios le está llamando a usted. Vamos a orar, todos orando. ¿Por qué no se pone de pie? Si Dios le está llamando en esta tarde, ¿por qué no decide servirle a Dios? ¿Por qué sigue luchando? Dios usa lo poco para hacer cosas grandes. Así como esta muchachita estuvo dispuesta a ser usada por Dios para que Naamán fuera sano de su lepra y se diera testimonio que había profeta en Israel, que había un Dios verdadero. ¿Por qué no le dice, Señor, heme aquí, envíame a mí? Habla, Señor, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Porque en esta mañana habrá alguien aquí que dice, todos orando, yo quiero servirle a Dios, yo he estado luchando, pero en esta tarde yo me rindo. Yo le doy mi vida, yo le digo, Señor, tal vez no sé qué voy a hacer, misionero, pastor, pero en esta tarde
yo decido dar un paso al frente y decir, Señor, usa mi vida. Todos orando. Voy a pedir, si hay alguien aquí que dice, tengo ese deseo de servir a Dios, he estado luchando, pero en esta tarde quiero sellar un compromiso. ¿Por qué no viene aquí al frente? ¿Por qué no pasa aquí al frente y le dice, Señor, yo quiero servirte con mi vida, ya no puedo más? Los demás sigan orando. Ahora, hermanos, que Dios llame obreros en esta tarde. ¿Habrá alguien aquí que pudiera pasar al frente y diga, yo quiero servir a mi Señor en esta tarde? Joven. ¿Habrá alguien aquí? Le voy a dar el tiempo al pastor para que siga con la invitación. ¿Habrá alguien aquí que pudiera levantar su mano? Yo quiero a algún matrimonio, algún hermano o hermana. Alguien aquí que dice, hermano, yo quiero ser. ¿Por qué no pasa? No tenga miedo. Mira, esta muchacha no tuvo miedo. Habemos algunos que luchamos, es cierto, luchamos con esas decisiones. Tal vez no sabe usted si va a ser pastor, misionero, hable con su pastor, pero ¿por qué no es un compromiso público en esta tarde? Y viene aquí al frente. ¿Habrá algún joven en un matrimonio? Hermanos, el tiempo se está llegando. El tiempo pasa. ¿Habrá alguien aquí que pudiera pasar al frente? No le dé miedo, mire. Yo luché, yo estaba nervioso, yo estaba inquieto, yo no sabía, y eso ya pasaron más de 25 años. Dios le bendiga, que hay un hermano. Sigan orando, hermanos, sigan orando. ¿Alguien aquí más que quisiera pasar al frente? Yo quiero servirle a Dios con mi vida, yo he estado luchando por años. Una familia, un joven. Le voy a dar el tiempo al pastor.